Gastón García Marinosi, vamos a hablar de ¿Quién dijo que todo está perdido? Un maravilloso libro que ha editado Turner. Es tu primer libro con Turner y me encanta que hayas publicado en esa editorial que yo adoro. Me encantan los libros que hace Turner. Sí, yo también, y fue muy lindo el proceso, que empezó con Pau Morán, luego con Ricardo Cayuela, con Brenda, o sea, fue un proceso ahí personal, con Santiago, por supuesto, muy, muy lindo, pero además, bueno, era como soñado publicar un ensayito sobre música en Turner, que es tan importante con sus libros sobre el jazz, sobre los libros de Ted Gioia, los de Rui Castro sobre la bossa nova, o sea, toda mi enciclopedia de música, o buena parte de mis libros de música son de este editorial, así que, bueno, haber podido estar ahí ahora es muy lindo para mí. Sí, una de las cosas que quería preguntarte, precisamente yo escribí poco, pero estaba a punto de escribir un libro sobre Andrés Calamaro, un ensayo también. Luego, las actividades me pusieron en otra línea. ¿Cómo ves este tema de los rockeros argentinos? ¿Cómo ves el tema de la música a partir de ellos? Uno de los términos que inventó Charly García fue el rockstar, pero también me parece que él es el último rockstar, digamos. No sé si podríamos decir que Calamaro es un rockstar, que Fito es un rockstar, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en ese sentido me parece que pasados los años, todos son como parodias del rockstar, ¿no? Excepto Charly. Charly Claro. es el auténtico rockstar. Ahora es más auténtico Pomelo, ¿cómo se llama el personaje de Capusotto? Que cualquiera de los rockeros que anden dando vueltas por ahí, ¿no? Y además son Sí, señores exacto. grandes ya, con problemas Sí. capilares, problemas dentales, Sí. de todo tipo, Sí. y van todavía como cantando canciones de adolescentes. Pero yo tengo un punto a favor muy, muy grande del rock argentino, ¿no? Que para mí es el más importante y el más interesante por muchas virtudes en relación al rock en español, ¿no? Creo que Argentina, si pienso en Charly pienso que es el hombre correcto en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Él tenía que contar la historia como lo contó en esa época, en los 80, 70, 80, 90, bueno, pero en los 80 básicamente siento que él tuvo ese papel importante. Y en él se refleja también, y aquí abrimos a muchos más, abrimos a Spinetta, abrimos a Maná, no sé, a los orígenes del rock en los 60, que tiene una virtud que el resto del rock en español no la tiene, que es ese fondo, ese pozo de poesía, que sin dudas le viene del tango. O sea, mamó del tango a esos niveles poéticos. Y eso le permitió unas letras de una magnitud, de una belleza, de una intensidad, de una poesía que no pasó en otros rock en español. No pasó en España, ni pasa. No pasó en México en esos inicios. En las últimas décadas, sin duda sí. Pero el inicio era como traducir simplemente las canciones de rock del inglés, pero las más pegadizas, las más sencillas y tal. En cambio, Argentina tuvo ese pozo del cual brevar, y creo que eso lo torna diferente, ¿no? Y le dio esa preponderancia. Y se fue encadenando en cada momento. Fue el género, a diferencia también de otros países, que iba contando lo que iba pasando en el país, ¿no? Con un género, entre dos géneros tan grandes, como es el folclore argentino, que también es particular y diferente por la virtud de sus letras respecto al folclore latinoamericano. Por supuesto hay casos específicos, tenemos a Violeta, a, a Grande en Perú, etcétera, pero el folclore de Argentina es en general bueno en letras, ¿no? Además de la música. Y el rock lidiando por momentos con estos otros dos géneros principales de la cultura argentina,
encontraba su lugar contando lo que iba pasando a lo largo de las épocas, dándole esa voz a quien lo necesitara, ¿no? Siento que eso no sucedió del todo en el resto del continente, tampoco en España. Creo que tiene mucho que ver los sistemas represivos, los sistemas conservadores que lo impedían. Por supuesto, Argentina tenía una dictadura que perseguía a músicos, pero los músicos, a ver, qué difícil cómo lo voy a decir, pero los que sobrevivieron a la dictadura, durante la dictadura, quedándose en Argentina, siguieron construyendo una carrera impresionante gracias a eso y por eso también, ¿no? Quiero decir, a veces hay voces que se callaron, hay voces que se persiguieron, porque también fueron obvias en su manera de expresar lo que estaban expresando, ¿no? ¿Cómo hacía Charly para cantar lo que cantaba en Dictador? ¿Cómo hacía Spinetta para cantar lo que cantaba? Bueno, el Flaco de aún era más lírico, ¿no? Pero eran gente que se atrevía a tocar cosas y sabían obviar el sistema represivo. Y eso los convirtió en mainstream desde un principio. O sea, fueron los intelectuales orgánicos, en el sentido de Gramsci, en muchísima gente. O sea, cuando las canciones de Charly tenían un peso más fuerte que cualquier otra actividad cultural, que cualquier película, que cualquier obra de teatro, que cualquier libro, porque claro, estos sí estaban fuertemente censurados y reprimidos y exiliados y desaparecidos y tal, ¿no? Pero el rock sí lograba una manera de explicar el mundo en Argentina, al menos yo diría que se acaba en los 90, ¿no? Esa gran virtud del rock argentino, y que no la encuentro en otros países en ese sentido. Por supuesto que hay grandes artistas en muchos países, hay gente que ha hecho maravillas, pero no como casi decir como un corpus intelectual, lo que llega a ser el rock argentino en un momento. Uno agarra unos 10 discos entre los 70 y los 80 y puedes entender muchísimas cosas, ¿no? Sí, hay que ver también que en el 80 también estuvo la Guerra de las Malvinas y lo que hicieron los militares fue precisamente prohibir toda la música en inglés y los que éramos chicos escuchábamos radio, escuchábamos, qué sé yo, Bublina, escuchábamos todo Baglietto, digamos, ¿no? Las personas que éramos pobres, que no teníamos acceso a los discos y tal, y que íbamos creciendo, escuchábamos por la radio. Claro, es lo que se escuchaba en la radio. Es increíble la importancia de la radio también. Total, total. Es que por eso digo que fue mainstream rápido, mainstream ahí en el buen sentido. O sea, el rock argentino Claro. musicalizaba las telenovelas, el rock argentino se escuchaba en las escuelas, el rock argentino se escuchaba en las radios. Aquí, en otros países no era así porque era más conservadores, porque el sistema represivo, quiero decir, todavía tenía esa fuerza. Y creo que fue un sistema de defensa contra el pop español que sí invadió países enteros como Chile, Perú, Colombia menos, pero México también, ¿no? México sobre todo, ¿no? Claro, por las televisoras. Entonces ese pop español de los 80 sí tuvo una gran influencia. Mecano, por ejemplo. Claro, una gran influencia en Latinoamérica, Horrible. pero no en Argentina, muy poco, digamos, en Argentina, ¿no? Sí, ahora, una de las cosas que también pasaron en Argentina es que el folclore estaba totalmente terminado, digamos, el tango estaba a la deriva, había muchísimos desaparecidos, mucha gente que no sabíamos dónde estaba, y en ese sentido a mí me parece que el rock fue el único refugio que nosotros teníamos para crecer, digamos, en ese momento, ¿no? Es decir, y yo creo que ahora, después de tantos años, me parece que el rock, sin quererlo, se tomó a cargo toda una generación para educarla y formarla, digamos, ¿no? Era nuestro Exactamente. único refugio. Sí, exactamente. Uh-huh. Así es. Fue ese momento de encontrar refugio en algo, como dices, los otros géneros también estaban cayendo a su manera, o en un momento
bajo, ¿no? De público, porque claro, se habían jugado muchas cosas. El folclore había sido también la excusa estética de la dictadura, ¿no? Esa reivindicación de cierto nacionalismo, Sí, encontraba una vertiente en el folclore, ¿no? En el tango sí, sí, pasaba un sí. poco lo mismo, lo que había sido de contestatarios había sido 50 años atrás, esto había quedado ahora también como en la gente más grande que la que llegaba a justificar lo que estaba pasando, ¿no? Sí, hasta que vino Charly García con Mercedes Sosa, hasta que vino Divididos con Yupanqui, es decir, Claro. hubo un montón de cosas, que eso fue mucho más adelante. Vamos a hablar de quién dijo que todo está perdido, con el tema de Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, un cantante que, bueno, que tiene mi edad, digamos, es un poco más viejo que tú eres de la generación siguiente, pero que toda la canción ha repasado y sigue repasando muchas generaciones, digamos. Sí. Es increíble eso. Mm. De lo que veníamos hablando, estaba pensando en el valor de Mercedes Sosa, ¿no? No sé qué hubiera pasado. Si el rock tuviera el poder y el lugar que tuvo en Argentina si no hubiera sido por Mercedes Sosa. Suena paradójico que una mujer como ella y del folclore sea la gran valedora del rock en esos momentos, pues yo sí creo que hay algo ahí, ¿no? Y lo mismo le pasa a esta canción, ¿no? Lo hemos hablado contigo varias veces, que si no lo hubiera cantado Mercedes, no sé, en este disco hay varias canciones muy buenas, que a lo mejor hubiera quedado como una canción más, ni siquiera es la mejor canción folclórica del disco, ¿no? Pero justo la tomó Mercedes, la convirtió pues en eso que hace ella todo el tiempo, ¿no? De lo que cantaba Mercedes, que cantaba todo el mundo, eh, lo convertía en algo que iba mucho más allá de la canción y del momento. Ahora, una de las cosas que tú descubres y que tú exploras es por qué esta canción se volvió himno. Entonces, explica un poco a los lectores qué es volverse himno. Sí, eso quería indagar por qué las canciones se convierten en himnos, ¿no? Esta la considero parte de una genealogía de canciones himnos. Yo voy hasta en mi tesis, digamos, de mi recorrido para poder explicar esta canción, hago un camino también por las historias de otras canciones que también tuvieron un efecto muy importante en la sociedad. Empiezo con Bella Ciao en Italia, la canción de los antifascistas, una canción que al día de hoy se sigue cantando, ¿no? También Sí, La famosa Casa de Papel. por La una Casa de serie, Papel. pero Sí. también se la canta con el motivo de la libertad, contra el fascismo, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí sigo el recorrido por Europa y me voy a la canción francesa, que me interesa mucho lo que hace la canción francesa. La canción francesa nace en un momento de posguerra y empieza a conectar con la gente porque les cantaba de algo muy importante como era hacer la revolución, que es como venían este tipo de canciones, pero también les hablaba, les sumó a la revolución el amor, la ternura. O sea, podemos ser libres si cantamos canciones de amor. Eso fue un invento, digamos, de la canción francesa, ¿no? Luego de ahí la canción italiana, que vuelve a tomar un sentido político, pero a su vez también un sentido más lúdico, un sentido cercano, digamos, a la dolce vita, de poder disfrutar de la vida, ¿no? Entonces se va haciendo de la canción popular, de la canción himno, de la canción que se canta en momentos importantes de la sociedad, con todos estos componentes. A todo esto llega Serrat, en el español, llega Serrat en España, en Barcelona, y surge él como una confluencia, digo yo, de la canción francesa y de la canción italiana, ¿no? Y genera un cancionero fabuloso también, donde nos habla de libertad, donde nos habla de otros mundos mejores, pero sobre todo y siempre nos habla del amor, ¿no? Bueno, eso de aquel lado del océano. De este lado del océano, mientras tanto, teníamos pues la música que iban haciendo en los Estados Unidos, el blues, el rock finalmente en los 60, con Bob Dylan, con Leonard Cohen en Canadá, con Jimi Hendrix, con Bob Marley, ¿no? A lo largo de
de esos años, ¿no? Luego, en el sur, en Latinoamérica, teníamos el folclore, que siempre había sido muy importante, pero aquí estaba ya tomando otro lugar. Tenemos a Víctor Jara en Chile, que se convierte en una víctima total de la dictadura, y por lo tanto él y sus canciones se convierten en un símbolo, ¿no? Violeta Parra, que ya había escrito lo que había escrito, que era maravilloso, el surgimiento de Mercedes Sosa. En Cuba tenemos la trova cubana, que también abreva un poco de esta idea del amor y la libertad, y por supuesto su defensa constante de la revolución cubana. Tenemos desde los 60 el bossa nova, que revienta por completo todo lo que conocíamos de música en cualquier lugar del mundo, nace como un género absolutamente original, y fascina a medio mundo, ¿no? Fascina, por supuesto, primero en Brasil, en Argentina, en los Estados Unidos, en Japón, donde sea. Entonces, todo este sumum de canciones acaban confluyendo en un momento que son los años 80, donde Fito compone Yo vengo a ofrecer mi corazón, que yo creo que viene de toda esta genealogía, ¿no? Esta genealogía, por supuesto, de padres y madres más importantes que otros, como digo Serrat, como digo Violeta Parra, como digo los Beatles, como digo Bob Dylan, pero todos estaban en un mismo ambiente en el que pensaban que con una canción se podía cambiar el mundo, se podía mejorar la sociedad, se podía hacer la revolución, etcétera, etcétera. Yo interpreto que la canción de Fito, cuando sale, corresponde a un momento crucial de la Argentina, que es el regreso de la democracia, y él simboliza lo mejor de esta época, un poco en esta canción de generosidad, de amor, pero también da el carpetazo definitivo a ese tipo de canciones. Yo no encuentro, a ver, ¿qué tienen que tener estas canciones para convertirse en himno? Bueno, los artistas, el compositor no lo sabe, ¿no? Se lo pregunté a Manzanero, se lo pregunté a Fito, se lo pregunté a Serrat, no saben explicar realmente qué tienen. Lo que sí vemos y creemos y notamos que están conectados a algo de la sociedad, porque saben, como una especie de antena, captar algo que está ahí flotando en el aire, diría Dylan, y hacer que un montón de gente empatice con eso y entienda eso como su canción, su causa, ¿no? Habrá algo mágico ahí. Entonces estas canciones, un componente principal que deben tener para hacer himno es el tiempo, porque una canción himno no dura un ratito, ¿no? Ni nace con vocación de himno, creo yo. Es el tiempo el que les da esa condición, ¿no? Si se siguen cantando los Beatles hoy, Serrat, todos los que hemos nombrado, Bella Ciao, y estas mismas canciones, porque el tiempo, la gente, los colocó en ese lugar, ¿no? Hay muchas canciones que en un momento sirven para tanto, son una especie de eslogan, son emotivas, son fantásticas, pero quedan ahí al poco tiempo, ya no las volvemos a oír. Sí, sobre todo también que Yo vengo a ofrecer mi corazón está al mismo tiempo que Solo le pido a Dios, la de León Gieco, digamos que es el otro gran himno, digamos, del rock argentino, digamos, ¿no? Una de las cosas que me llama mucho la atención también es cómo esta canción se vuelve himno en diferentes lugares, digamos, ¿no? La cantó Milton Nascimento, y en las protestas de México tú las relatas, aparece, en las LGTB también aparece, digamos, como que hay como una canción para usar permanentemente en determinadas protestas o declaraciones o exclamaciones, y ahí está, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo que califica un himno, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo se sigue cantando para diferentes causas. Digo, el drama latinoamericano es que nunca falta una causa, ¿no? Por la que pedir justicia, entonces claro. Eso le da vigencia también a la canción. No, pero se la ha cantado en España como una canción de amor, creo que Ana Belén siempre le dio ese tono, y a partir de ahí las demás que lo interpretaron, Sole Jiménez, Buica, Martirio, creo que se quedaron con esa lectura de la canción, que es muy, muy bonita, ¿no? Pero en México, como decía, se la cantaban en las marchas de Ayotzinapa, ¿no? De una manera totalmente espontánea. Y yo cuando fui allá y les preguntaba, no saben de quién era. Me decían que la habían escuchado de Eugenia,
León o de Mercedes, o sea, no sabían que era de Fito Páez, ¿no? Y eso también es un componente importante Claro. para hacer un himno, ¿no? En Colombia se la cantaba en las marchas por la paz, en el proceso, y luego llega la pandemia y vuelve a cantar, bueno, es que nunca se dejó de cantar, pero se la canta también con el sentido de miedo que dio al principio de la pandemia, no sabía qué íbamos a hacer, qué iba a ser de nosotros, y eso me lo cuenta muy bien Susana Vaca en Perú. Dice que ella la confinan en su casa en Lima, no puede ver, estaba grabando un disco con sus músicos, bueno, ya no puede ver a nadie, y que todas las mañanas se levantaba y rumiaba esta canción, porque sentía que la calmaba, la protegía del miedo, y bueno, finalmente la graba a capela en una versión muy, muy conmovedora, muy bonita, y bueno, ahí se convirtió un poco en esa canción también contra, contra lo que estaba pasando con la pandemia, ¿no? Luego Jesse Joy hacen una versión muy bonita en Estados Unidos, en una Sí, es entrega muy de bonita premios, esa versión. como un alegato a favor de los migrantes, ¿no? Eh, Joy, la cantante, no puede acabar de cantar porque llora, entonces, bueno, Sí. gusta como estas cosas y ahí sigue funcionando, no sé hasta cuándo, pero ahí está esa canción, sí. Me lo puedo imaginar a Fito con sus lentes, con sus gestos, diciendo que no tenía nada que ver con este tema del himno y que él no tenía, no se hacía cargo, digamos, ¿no? ¿Cómo Sí, fue y eso? él solo iba a cobrar los derechos de autor y ya. No, Fito estuvo muy enterado de todo el proceso del libro y en un momento iba a escribir el epílogo, yo le pedí que me escribiera el epílogo con lo que él me había dicho, que era que no estaba de acuerdo en nada del libro, porque dice que él no escribe himnos, él escribe canciones, ¿no? Y sí, como conocemos a Fito, sabemos que ese día hizo una, al otro día hizo otra, luego hizo 300 al mes y tal, ¿no? Claro. O sea, es un tipo que no se detiene, y eso destaca Liliana Herrero, que estuvo muy cercana a él en esa época. De hecho, Fito y Liliana tienen versiones diferentes de cómo se compuso esa canción. Liliana dice que la hizo con ella en Villa Gesell, Fito dice que no, que la hizo en la casa en Buenos Aires. Bueno, pero lo que sí es cierto es que estaban muy cercanos en ese momento. Y ella destaca algo que a mí, yo le admiro mucho a Fito en ese sentido y le aprecio mucho, que es que él no se detiene en lo que hace, ¿no? Él es un tipo que va creando y sigue todo el tiempo. Al otro día crea otra cosa y otra, como que no se detiene en eso más que para, bueno, sus conciertos con algunas canciones que la gente le sigue pidiendo y tal. Y vemos que tiene esa personalidad, ¿no? Cuando él saca 3 discos en 6 meses, dices, bueno, sí, no te detienes ni a editarlo, se ve, porque bueno, no entiendes todo ese proceso. Es como una energía que no puede parar, ¿no? Sí, sobre todo además sus errores, digamos, No, es que no le importa a él no le si importa, lo quiere ser escucha, le cineasta, quiere gusta. ser novelista y todo el tiempo está creando, digamos, ¿eh? Y es Sí, cierto, y eso se lo admiro, la verdad, es como sí, por una supuesto. energía admirable, ¿no? ¿A qué otras personas entrevistaste, Gastón? Bueno, a Pablo Milanés, que Pablo Milanés es muy importante en la historia de la canción, porque Pablo conoce a Fito en Buenos Aires, después de la tragedia que tiene Fito, que ya estaba con Ciudad de Pobres Corazones, bueno, estaba en ese momento, que la tragedia de que le habían asesinado a su familia. Entonces Pablo Milanés, que él era el organizador del Festival de Varadero, que era muy importante en esa época, ¿no? Entonces lo trae a Fito un poco, dice, para ayudarlo a salir de su melancolía, de su tristeza y su enojo. Y dice, y por el otro lado, pues sabía que iba a funcionar, impresionante. Entonces lo trae a Fito y allí conoce a Tania y a Eugenia, y Tania lo cruza a México desde Varadero, La Habana. Ahí Fito se presenta por primera vez en México y conoce a Eugenia. Eugenia canta Yo vengo a ofrecer mi corazón, la graba y también la hace muy famosa aquí en México, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que pasa con Fito en Cuba, ¿no? Porque varios entrevistados cubanos refirieron lo mismo, lo que fue esa llegada de Fito fue una especie de revolución dentro de la revolución, ¿no? Claro. La revolución estaba pasando un momento eh, bastante duro, bastante represor,
Bueno, creo que eso sucede desde hace muchas décadas igual, pero bueno, en ese momento era muy, muy llamativo que alguien pudiera cantar rock de esa manera, ¿no? Como que la única posibilidad de hacer música era ser como Pablo, como Silvio, sentado en un taburete y cantar ahí las canciones pro-revolucionarias y cantarle al amor y cantar en ese estilo, ¿no? Entonces llega Fito a decirles cosas, Fito con el pelo largo, cosa que no se podía hacer en Cuba en ese momento, Fito todo Ujú. con su look de esa época, ¿no? Que era un desastre. Sí. Entonces llega a tocar, bueno, toca en Varadero, la rompe en Varadero, es una cosa impresionante, todo el mundo se vuelve loco. Digo, tocaba a la par Chico Buarque, Pablo, Silvio, los Bambán, todos los grandísimos que se te ocurran. Este grupo de Silvio, ¿cómo era que era tan bueno? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, pero Eh, sí, era sí, buenísimo. sí, sí, que es un poco de jazz y salsa. Sí, sí, Bueno, sí, que sí, es sí, sí. fenómeno eso. Eh, Sí, Iraquere, Iraquere. Bueno, era y que... entonces Fito, pues bueno, llama mucho la atención y lo invitan a tocar, le hacen una función en el Karl Marx. Y eso sí, ya fue la ruptura total de cabezas de los chicos cubanos, porque el Karl Marx era el teatro donde hablaba Fidel, ¿no? Entonces era un teatro totalmente militarizado, eh, solo participaban cuestiones muy oficiales, el ballet, el teatro hiperoficial y todos los actos militares. Entonces sale Fito y les asombra varias cosas a los cubanos. Una era, bueno, su pinta, ¿no? Tenía una zapatilla de un color, la otra de otra, se sacaba la ropa, ¿no? Entonces, bueno, con toda esa cuestión de Fito. Pero a su vez, me contaba Wendy Guerra que lo que les llamaba la atención era la manera en que él rompía la teatralización de cualquier puesta en escena, lo cual era impensable. O sea, cuando él le gritaba al sonidista, subime la música, bajame esta luz, no sé qué, eso era como algo tan nuevo para ellos. Que decía, ¿cómo el actor, digamos, el que está ahí arriba del escenario, podía romper eso y hablar, ¿no? Y hablar con el público. Bueno, ese tipo de cosas y las canciones fue muy fuerte. Y Fito hizo muchos amigos en Cuba, volvió durante muchos años. De hecho, para la época cuando estábamos haciendo el documental, él regresó a tocar giros completo. Bueno, sí, en los conciertos él, no sé qué dura un concierto suyo, 2 horas, ponle. El de La Habana, él duraba casi el doble, lo pagó prácticamente de su bolsillo, ¿no? Llevó a la banda, llevó todo para dar un super show y la gente estaba fascinada y está lleno de amigos, le reconocen eso, Fito. Siento que es el artista más querido en Cuba, ¿no? Y Sí, me llama, bueno, ahora que lo veo, ahora lo vi en Colombia, bueno, no lo vi yo, pero me enteré que estuvo en Colombia y llenando teatros también, ¿no? sí, sí. Él Sí, porque manejó. además Fito tiene una actuación en vivo que es increíble, digamos. Yo nunca me aburro cada vez que lo voy a ver, digamos, ¿no? No me Sí. pasa lo mismo con Calamaro, digamos, ¿no? Mm, Calamaro en ese sentido es más formal, digamos, ¿no? sí. Y Más no creo que visceral, tenga tanta con fuerza. los, Sí, con los riesgos que y no trae. creo, sí, y no creo que tenga tanta fuerza en el escenario como si tiene Fito, que es una criatura del escenario, es una criatura Sí. teatral, es increíble, ¿no? Y el manejo que Ahora, tiene de su gente, de su banda. sí, O sea, todo sí, está ensayado una y mil veces. Ensayan. Por eso, digo, esta banda le lleva mucho tiempo con él, ¿no? Pero sí, sí, no, sí, no sí, todos han sí, es cierto. aguantado tanto tiempo. Es cierto. Ahora, una de las cosas que también es importante aclarar, que tú sacas este libro en México, tú eres mitad mexicano, o vamos a decir casi mexicano, digamos. ¿Qué significa para ti, no solamente Turner, sino abrir este tema Sí, en un país donde el rock ha avanzado mucho, donde hay muchísimos referentes, de Zoe a Café Tacuba, hay muchísimas modalidades, digamos. ¿Qué significa para ti y cómo crees que lo va a tomar el mexicano? a mí, digo, toda la recepción que ha tenido el libro de lectores que me lo comentan, cierto que les ha hecho sentido, o sea, han podido ver cómo a través de algo
que en un principio creían que les era ajeno, vieron que no es nada ajeno. Esa es la virtud de la canción, ¿no? Porque en su versión de Eugenia, o la manera que le llegó a mucha gente en este país, es muy interesante, pero sí les sirvió para hacer a mucha gente, y eso es lo que más me interesa, hacer una reflexión sobre estos artefactos culturales, porque más allá de que puedas decir, bueno, esta canción igual no te gusta, esta canción ni estás de acuerdo con todo lo que digo, pero dices, puta, debe haber una canción que sí me significa algo y le significa algo a mi gente en este lugar del mundo, en este momento del mundo, ¿no? Yo lo que he hecho en falta en México, por momentos, es... he hecho en falta ensayos de interpretación cultural. Sí quisiera leer más Villoro, más Monsiváis y más gente que se atreva a leer la cultura desde una posición, no digo sociológica, pero sí ensayística y seria, ¿no? Quisiera leer algo realmente contundente sobre Juan Gabriel, quisiera entender por qué las letras de José Alfredo significan lo que significan para todos nosotros, por qué son tan, por qué han formado de tal manera, ¿no? Entonces, creo que la música en México durante mucho tiempo estuvo subordinada al audiovisual, ¿no? Primero en el cine, en la época de oro, luego la televisión, por no decir las televisoras, ¿no? Entonces, pero son extraordinariamente populares. O sea, que alguien como Juan Gabriel pueda escribir una canción en México a la madre muerta y que esa canción se cante anónimamente en cualquier cementerio, en cualquier panteón de cualquier pueblito, porque de eso se trata el Día de Muertos. Y hablamos de Juan Gabriel, el tipo que hemos visto hace unos años, o sea, se acaba de morir, que ha sido contemporáneo nuestro. O sea, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llega vale, la fuerza de la televisora otra vez, pero ahí están, ¿no? En los días de muerto la gente cantando en cualquier pueblito sus canciones más sentidas. Eso se me hace impresionante. Sobre todo también ver la historia de Caifanes, ver la historia de Café Tacuba, ver la historia de Zoé, que a mí me fascina Zoé. Entonces, en ese sentido creo que ni siquiera hay periodistas dedicados a la música en México, digamos, ¿no? Ver algún ensayo sería como, no sé, una ilusión Pero irrepetible pasa que e inevitable, no sé lo que si. siento es que no hay espacio ni en los medios, o sea, ni en las editoriales para estos temas. Tal vez no le interesa a nadie, estamos hablando Claro, que es un tema que no me interesa y está todo bien, no pasa nada, claro. pero sí me gustaría eh, alguna lecturas ensayísticas. Digo, Octavio Paz lo hacía sin problema, el tipo podía hurgar, Monsiváis por supuesto fue el gran maestro de todo esto, Juan cuando escribe, cuando observa el mundo que lo rodea, la literatura, el rock, el fútbol, es fascinante, ¿no? Entonces, digo, me gustaría haber volcado todo eso en ensayos, pero me parece que las editoriales son las que no tienen el espacio y el tiempo para dedicarle a esto. Sí, siempre te dicen, por otro lado, que los libros de fútbol y de música no se venden casi nada, digamos. Y en ese sentido, también las editoriales están presas de cierta modalidad que las editoriales independientes tratan de imitar a las editoriales grandes, digamos. No hay en ese sentido una nueva personalidad, digamos, que, no sé, hace poco había una editorial dedicada a la música, pero la verdad desconozco, Sin embargo, sobre el desconozco cine sí hay muchos ensayos y muy muchísimo. buenos ensayos. O sea, Sí, un total. lugar por el que entrar a la cultura, o sea, supongamos este tipo de ensayos como manera de entender una sociedad, un país y un tiempo, lo que mejor hay en México, creo yo, son ensayos sobre cine, tanto mexicano como hay un libro fabuloso, no recuerdo ahora su nombre. Bueno, soy malísimo para los nombres.
pero que habla de los directores que llegaron a Acapulco durante una época. Y bueno, lees esas crónicas ensayísticas y entiendes muchas cosas. O sea, cuando dices el Café Tacuba, que decías recién, ¿por qué no entender cómo unos chicos de una urbanización más o menos nueva, desarrollada en poco tiempo, cómo surge alguien de ahí y logra hacer lo que hace, ¿no? Y hace 20, 30, 40 años, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiene Café Tacuba? ¿30 ya? Sí. Sí, 30, Digo, sí. Sí, ahora sí, cuando sí. está toda la discusión sobre las identidades, Café Tacuba lo resolvió hace mucho tiempo, no sé por qué estamos discutiendo sobre las identidades, ¿no? Pero yo les pondría re de Café Tacuba y le diría, deja de joder con el tema de la apropiación cultural, mira qué belleza que es mezclar todo. Claro, por supuesto. Hay que hablar, yo siempre termino hablando del rock actual, siempre con Café Tacuba, digamos, ¿no? Y por otro lado también siempre con Babasónicos desde mi lugar, ¿no? Ujú. Cómo han evolucionado esos rock de antes, digamos, ¿no? Vamos a nombrar a quienes han ganado libros en Instagram, Adriana Romero, y en Facebook Elio Vega, para que los pasen a buscar. No sé cómo hará el tema de la Casa Universitaria del Libro. Una de las cosas que también me resulta llamativo es ver qué representa para ti escribir sobre música. Mm. Porque me parece que, bueno, estás escribiendo novelas, escribes esto, escribes lo otro, y en el medio, como algo Sí. laxo, como algo liviano, escribir sobre música. ¿Es eso? Sí, y, ¿Un no, poco? y justo hace poco alguien me hacía ver también otros textos sobre Leonard Cohen, sobre Mm. Lou Reed, sobre, bueno, etcétera, ¿no? Pues sí, es que siempre, bueno, me parece que formo parte de una generación y yo en lo personal tengo una relación con la música muy importante, con las canciones, con muchos géneros, ¿no? Eh, Me parece algo muy importante en la vida de las personas. Y escribir sobre eso siempre ha sido una excusa para poder escribir y explicar otras cosas, ¿no? Ya sean sensaciones más sociales, históricas, también personales, ¿no? Siento que hay ahí un valor muy urgente, muy grande de estos tipos tan talentosos que en 2, 3 minutos pueden contener un mundo y explicar tantas cosas. Ujú. Ahora, el libro, por otro lado, tiene un montón de testimonios, pero al mismo tiempo me encantan los tuyos, tus propios testimonios, digamos, ¿no? ¿Cuál es la versión que más te gusta? ¿Qué has hecho cuando has visto el libro ya editado? Mm. ¿Cómo te sientes con respecto a él, digamos? No, me siento muy contento porque, eh, ya te digo, la gente que lo ha leído hasta ahora y que me comenta cosas muy lindas, por suerte el libro está en España, está Mm. en En Argentina. Argentina, acaba de salir en Uruguay, está en Colombia, o está por salir en Colombia, por supuesto en México, ¿no? Y tengo una devolución muy linda porque cada quien ha logrado encontrarse en alguna parte del libro, ¿no? Y los testimonios de los demás, como están conformados, me parece que enriquecen mucho y cierran la historia, ¿no? Durante mucho tiempo lo tenía pendiente porque quería entrevistar a más gente, ¿no? Y, por ejemplo, el último que entrevisté, uno de los últimos que entrevisté, porque lo tenía pendiente, porque claro, tenía que ir a España, era Serrat, pero vino la pandemia, nos encerró a todos, y fue mandarle un mail y el tipo me respondió, yo dije, ya está, listo, Ya, cierro el, sí, cierro el libro, o sea, me parecía fundamental sí. que él estuviera. Bueno, un par de gente también que no logré que estuviera, pero toda la que están grabadas, gran parte en el documental de Diego Álvarez, que tal vez alguna vez vea la luz, porque estas cosas son extrañas y muy raras, pero bueno, entonces todo ese trabajo de documental, de todo el dinero que mueve lo audiovisual, todos los tiempos, yo dije, bueno, me encierro y acabo, si ya tengo todo esto, lo acabo y lo saco por mi cuenta, bueno, con Diego siempre cerca, porque es un amigo muy querido, Ujú. y ya salimos, ¿no? Y de los testimonios a mí me conmueve, bueno, de Chile particular, porque además
la conversación también permitió hablar con los prisioneros, con Claudio en particular, y creo que ellos fueron protagonistas gracias a su canción de la primavera chilena. Sería muy exagerado decir, bueno, la pregunta de este encuentro era si las canciones pueden cambiar el mundo. Bueno, yo creo que no, pero en Chile salió todo el mundo a cantar una canción de los prisioneros todos los días, todos los días, todos los días en las marchas, y acabó en un cambio de constitución, en un cambio de color en el gobierno. No sé, no puedo decir que haya sido por la canción de los prisioneros, pero el alma que contuvo esa canción en esas marchas de millones de gente es impresionante, ¿no? Sí, lo Y, miraba anoche a Gori, que el nuevo presidente, cantar algunas canciones que les ofrecieron ahí en el concierto y cantaba así, como cantaba uno, digamos, ¿no? claro. Me Y, fascinaba. bueno, entre los testimonios tengo a Camila Vallejo, la nueva ministra del gobierno de Boric, una de las protagonistas de todo esto, ¿no? Que ojalá les vaya muy bien, y Ojalá. tienen las expectativas tan altas que luego todo se pone muy difícil, pero creo que van, bueno, ojalá vaya muy bien. Y, y, y entonces Chile también tenía un papel muy importante, porque creo que Chile habla un poco el mismo idioma en canciones que nosotros, ¿no? Ellos tuvieron a Violeta, nosotros tuvimos a Mercedes, y eso nos hermana a un nivel, ¿no? Y su rock, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, su rock sí es muy importante en una sociedad en los 90 contra Pinochet, los prisioneros, básicamente. Claro. Sí fueron un rock. Los prisioneros y los tres también, Los ¿no? tres, claro, sí, Y pero los sí tres, fueron ¿no? contestatarios, sí se atrevieron a decir cosas que otros no podían o no se atrevían a decir, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, fueron, digo, más allá del tipo de letras, que a lo mejor eran muy simples, en un momento por eso lo que les servía a ellos, ¿no? Y lo de Cuba fue como lo llamativo también para mí, pues no sabía yo, no entendía lo importante que había sido el paso de Fito Páez en esa época para los cubanos. Ujú. Van las dos últimas. La primera es preguntarte si tienes algún otro material de música empeñado así en sacar algún libro para Eh, discutirte nomás. sí, sí. No, voy a esperar el tuyo de Calamaro y luego veo. Así que te pongo ese Exacto. reto para que acabes el tuyo. No, muy Exacto. interesante, sí, sí, sí. Además, Exacto. Calamaro Ahora, sus distintas épocas, ¿no? Es, sí. Yo creo que Calamaro es un poco el testimonio real de lo que ha pasado en Argentina en los últimos tiempos. Y lo que pasa que hablar de lo que ha pasado en los últimos tiempos nos involucra muchísimo, porque somos nosotros los que estamos ahí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, pero el riesgo Entonces, estético de Calamaro es Bunbury, digo yo. O sea, mientras más se parezca a Bunbury, lo perdemos, pero mientras se yo no creo presente. que se parezca a Bunbury. ¿Ves? Hay un montón de mitos alrededor de Andrés que eso me encantaría poder descifrarlo. Una de las cosas que me decía una persona muy, muy cercana a él, que él no podía creer que Bunbury lo invitara a hacer una gira con él. Porque por un lado es como muy narcisista y por el otro está tan modesto, digamos. No, claro, él se emociona si lo llaman los Tigres del Norte. Exacto, es Sí, una pero cosa bueno, yo así. también, yo me emocionaría muchísimo si me llamaran Sí, los sí, Tigres del por Norte. supuesto, por Es que mira, supuesto. los Tigres del Norte, o sea, la lírica de los Tigres, Claro, han explicado la migración como nadie. Cuando los claro. Tigres dicen, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Por favor, esa es una de las frases más maravillosas del Sí, cancionero del mundo, ¿no? sí. Y logran condensar en esas dos, tres canciones, bueno, tienen muchas más, pero los fui a ver al auditorio la última vez que tocaron, me volví loco. Sí, no, son maravillosos. Y la última, bueno, es bueno, que nos dé permiso Turner, porque bueno, estás con una novela de Alfaguara. Espero que Turner no se ponga mal, pero algo No. sobre los lugares verdaderos, Bueno, Los lugares tu verdaderos nueva sí, novela. acaba de salir, es una novela en Alfaguara, es la historia de un día en una pareja, el último día que viven juntos, han decidido separarse, entonces toda la novela transcurre en 24 horas y es lo que ocurre en ese día que es el último, y luego van a cenar y la Nochebuena.
y ya al otro día cada uno tomará un camino diferente. Bueno, es una historia sobre el amor, sobre el fin del amor, sobre qué hacer con el amor cuando se acaba, tiene ahí alegorías de ballenas, de mar, bueno, varias obsesiones, también la invito a leerla. Bueno, y Pueden ver una acá, entrevista en Maremoto Maristain, así donde es. hablamos de esto a detalle. Hablas en cordobés, como dices tú, por otro Sí, lado. sí, sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gastón García Marinosi. Has inaugurado tu presencia aquí en la Casa Universitaria Sí, del es un lugar Libro. tan bonito. Así que un abrazo a Es todos de la Casa precioso. Universitaria del Libro. Ojalá pronto nos Ahora la veamos dirige, ahí. sí, ahora la dirige Guadalupe Alonso y está haciendo unas cosas increíbles para hacer, por supuesto, presencial todas las Ah, genial. visitas a la Casa Espero Universitaria. verla. Salúdame a Guadalupe, muy querida. Muy lindos Sí, recuerdos tengo de ella. Espero verte pronto, Moni. un Un abrazote. beso, que estén muy bien. Chao, chao. Bye.